Hoy, miércoles 15 de octubre de 2025, tenemos como invitado a Henry Rojas Sánchez, licenciado en Letras, investigador, productor nacional independiente y articulista de prensa, que en el marco del Día de la Resistencia Indígena conversará sobre Maracapana, la batalla continúa, a fin de preservar y poner a la disposición de los usuarios e investigadores este material para la serie Temas de Memorias del Tiempo de la colección Sonido y Cine del Archivo Audiovisual de la Biblioteca Nacional. Bienvenido, Henry. Ahí está tu casa, la biblioteca. Gracias una vez más a la Biblioteca Nacional, al archivo, a su directora, a todo el personal que conforma el archivo y a todos los compañeros y compañeras que hoy están acompañándome en este conversatorio. Como digo en todos los conversatorios, el conversar es eso mismo, ¿no? Yo entrego una información, ustedes me entregan una información, intercambiamos, nos conectamos y enriquecemos todo ese contenido con este conversatorio. No es un simposio, no es una conferencia, un conversatorio, porque nos estrecha más, nos une y nos relaciona de una forma más directa. En el día de hoy vamos a hablar sobre Maracapana, la batalla o la lucha continúa. Vamos a iniciar con esto que me encanta, que está aquí. Es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio. ¿A qué viene esto? En nuestra historia origen hay demasiados prejuicios, hay demasiadas leyendas, demasiados cuentos, personajes que no existieron, lugares que no existieron, o que existieron en una fecha que no se da. Hay demasiada manipulación en esa historia nuestra, en esa historia original. ¿Me escuchan bien ahí atrás? Sí. En esa historia original hay mucha manipulación, hay mucha tergiversación. Y eso se ha ido repitiendo en el tiempo y se ha ido quedando, por decirlo de una manera, en el disco duro. Y ya la gente, para decirle que tal fecha o tal personaje o tal acontecimiento no es, eso genera grandes disputas, ¿no? Porque la gente dice, no, pero si siempre ha sido así, siempre ha sido así, siempre ha sido así. Ayer mismo estuvo aquí un compañero, Eleazar, que habló sobre Huaycaipuro, y sobre eso se han levantado demasiadas cosas que no son, empezando por la esposa que le atribuyen, que es Urquía. Según la historia, Urquía no existió, pero eso fue en el conversatorio de ayer, que lamentablemente no pudo existir, pero fue maravilloso. La siguiente lámina es Maracapana, la lucha continúa. Somos un equipo conformado por Erika Cáceres, que es mi compañera de equipo, que es especialista en museología, diseñadora gráfica y la mano derecha, izquierda, de todo en este trabajo. Esto que está aquí, cualquier cosa que salga mal no me la culpen a mí, culpen a ella, no mentira, es un trabajo de equipo, es un trabajo de equipo. Y otro compañero que hoy no está con nosotros, René Rojas, que es investigador especialista en historia política y tiene que ver con algo que él está estudiando durante mucho tiempo. Yo estoy jalándole los pelos, Isabel, para que venga para acá, pero lo que pasa es que no me gusta mucho hablar en público, pero él está investigando una línea muy interesante que casi nadie la toca en este país, que se llama la nobleza negra. No tiene nada que ver con los negros de color, la nobleza negra en sentido macabro. Luego voy a tratar de trepar. Continuamos, Eric. El Valle del Guaire, o Gaire, como originalmente es, hay muchos términos que no se dicen como queda. Por ejemplo, Guariarepano, le dicen Guarairarepano, Gaire, le dicen Guaire, a los Tarama le dicen Tarma, porque el español, cuando llegó aquí, vamos a ubicarnos a tratar de hacer la cosa equilibrada, ni él entendía las lenguas de aquí, ni los de aquí, los originarios, entendían la lengua de él. Como el que escribió la historia fue el español, él le escribió como a él le sonaba, como a él le parecía, y así se quedó. Hasta el sol de hoy ya no es Gaire, sino Guaire. Y al que tú le digas Gaire te va a tratar de corregir. No, no se dice Gaire, se dice Guaire. Pero esos son términos originales que se recogieron en los primeros cronistas, pero con el transcurrir del tiempo, la evolución del lenguaje, tanto sincrónico como diacrónico, esas dos caras de la evolución del lenguaje hacen este tipo de cambios. Siguiente. La costa del litoral central, estamos hablando aproximadamente de 60 millones de años atrás en el tiempo, donde estos paisajes eran más o menos esto que tenemos hoy en día. Esto vendría siendo el Ávila, que es parte de la cordillera de la costa, el valle ya de Caracas propiamente, la cordillera interiorana, que estaría también allí,
Y esto es más o menos un paisaje parecido a esto. Continuamos. Los habitantes de este valle, el Valle del Gaire, entre los muchos que estaban, las muchas naciones, no como lo llaman ellos las tribus, era una nación con su cultura, con su historia, con su idioma. Entonces era una nación, no eran tribus. Ya estaban distribuidos de esta manera. En el municipio Libertador, que fue el municipio Libertador, estaban los Toromaima, que cubrían toda esta extensión, el Valle del Gaire, y entre sus caciques más destacados, por decirlo de una manera, estaba Paramacori, Guaraguta, Calicuao, Matarao, Chacao, y aquí el Latillo, lo que es el Latillo, el Cafetal, toda esa zona también era zona Toromaima. Y en los lados de Sucre o Miranda estaban los Marichis, entre los cuales entre muchos destacaban Telepalma, Aramaipuro, Tamanaco. Y Baruta, familia Mariche también en este sector. Los Mariches estaban aquí, pero aquí también los Toromaima tenían pertinencia en el Latillo. Ya como lo hemos dicho en otras ocasiones, Caracas se funda, cuando viene Francisco Fajardo la funda, es en este sector, que aquí no sé muy bien, para los próximos conversatorios la lámina será más explícita, es para ubicarnos bien, donde hoy está la Escuela de Música José Ángel Lamas. En ese lugar exacto había un asentamiento, una tribu Toromaima, y Fajardo cuando entra y combate, cosa que no recoge ningún cronista, dicen llegó Fajardo y fundó Caracas allí, fundó un hato, y al lado del hato fundó un caserío llamado San Francisco. Pero nunca dicen que hubo un combate, porque él llegó y le dijo a los Toromaima, quítense que voy a fundar. Entonces esos detalles que son importantísimos porque van narrando la historia de lucha y de combate desde un inicio, no los cuentan, sino que llegó Francisco Fajardo y fundó su caserío allí. Resulta que hubo muchos combates, y al final Fajardo se asienta sobre la tribu Toromaima, porque es una práctica que traían los colonizadores, muchos en todo el mundo, pero hablamos de los españoles y nosotros en América, o en Abya, como se llamaba originalmente, o se llama originalmente. Se sentaban o fundaban sobre las tribus, tratando de borrar la memoria, la cultura. Eso es lo que llamamos violencia epistémica. Esa violencia epistémica era arrasar con todo conocimiento y que no quedara nada. Continuamos, Erika. Ese Valle del Gaire, que les enseñaba ahora con un mapa pintado de colores, tenemos de otra manera, lo ubicamos mucho mejor. En todo lo que tiene que ver con la costa están los tarmas o taramas. Al interior también estaban los tarmas o taramas por los lados de Macarao. Tenemos la maravilla, la dicha de contar con un descendiente tarama. El compañero, por favor, levántate. Historiador, tarama, descendiente de tarama, historiador. Los mariches, como ya les conté, los quiriquires. Todo este croquis que ven aquí eran las naciones que hacían vida aquí. Aquí podemos ver de forma incipiente, vamos a desarrollar las próximas láminas. Esta ruta que ven aquí es la ruta que utilizaron todos los que entraron al valle, empezando por Francisco Fajardo. Venían del Tocuyo, pasaban por Valencia, Tocuyo, Barquisimeto, Valencia, Aragua, Miranda y Caracas. Estoy hablando con los términos de hoy en día. Tenían que pasar por la tribu de los Meregotos, tenían que pasar por la tribu de los Teques, tenían que pasar por las naciones, y luego tenían que entrar a la nación de los Toromaima. ¿Qué sucede? En esta ruta se libraron muchos combates, bastantes combates. De hecho, quedaron bautizados. Vayan agarrando estos detallitos porque más adelante van a ver en qué se conectan. Fueron bautizados lugares, como por ejemplo el Valle del Cáncer, que viene siendo el río Tuy. El río Tuy lo llaman el río Cáncer. Y hay aquí el Valle del Cáncer, creo que está la principal. Aquí está, el Valle de Juan Jorge. El Valle de Juan Jorge es los lados de Caricuao. ¿Qué es Juan Jorge? Juan Jorge fue uno de los compañeros de Francisco Fajardo que cuando invaden el territorio, después que él invade y funda aquí, reparte encomiendas. ¿Por qué hago entre comillas? Porque una encomienda era cuando los indios ya eran pacificados
adoctrinados y ellos mantenían eso una especie de rebaño humano y estaban ahí con ellos. ¿Qué sucede? Este valle de Juan Jorge, él repartió de Juan Jorge y también repartió otro compañero de él, no mío, otro compañero que estuvo por los lados del valle. Continuamos. Aquí está, estas luchas las resumo con los puntos más importantes. Son muchos más combates, son muchos más personajes, son muchos más acontecimientos, pero el conversatorio de hoy es sobre Maracapán, pero hay que tener un contexto. La historia registra que los primeros combates que se dieron entre los invasores y nosotros sucedió por los lados del litoral. Y en el año 1499, cuando Alonso de Ojeda venía en uno de los viajes que se le llamó viajes menores, que fueron después de los viajes de Colón. Ellos venían ya a reconocer territorio, a hacer viajes de espionaje, diríamos hoy en día. Y los taramas lo atacan y lo derrotan, haciendo que Ojeda siga rumbo hacia Coro. Pero ahí lo combatieron. Esos fueron los primeros combates que registra esa historia. Luego Fajardo, cuando ya ustedes saben la historia de Fajardo, cuando entra, hay un punto aquí que yo considero que es el punto de inflexión para iniciar la guerra. No es declarada, no es abierta, pero ese para mí es el punto de inflexión. Cuando Francisco Fajardo, después que llega a las costas y le ceden Paisana y Guaymacuare, le ceden territorio para que él funde su rancherío, los lados de Catia, pero esa Catia que ellos se refieren es lo que hoy en día llamamos Catia la Mar, que se llamó originalmente el Valle de las Guayabas o el Valle de los Guayos. Paisana y Guaymacuare se llevan muy bien con él, funda todo su caserío, todo lo demás, pero Paisana se rebela porque está en contra de los maltratos que los españoles estaban dando a los indígenas. Guaymacuare cortó, y claro, este nombre, Guaymacuare. Este va a seguir jugando un papel importante en todos los capítulos de la película, este va a seguir apareciendo. Paisana se revela, pero Guaymacuare le dice que no, que tranquilo, que le baje dos, que todo está bien. Paisana sigue insistiendo, intenta atacar, pero es derrotado. Retorna a atacarlo, pero entonces usa una estrategia, lo cual habla, cuando hablo de estrategia, lo cual habla de que nuestros indígenas no eran ningunos caníbales, no eran ningunos salvajes, no eran ningunos seres irracionales, porque un ser que plantea una estrategia quiere decir que tiene un poder cognitivo de organizar, de planificar. Paisana se quiere entrevistar con Fajardo para hacer las paces, pero su verdadera intención era entrar y matar a Fajardo. Se lo comunica a Guaymacuare y Guaymacuare le dice a Fajardo: Paisana va a ir a hablar contigo, pero que te quieres matar. Cuando Paisana entra con los otros indios, Fajardo los ahorca, los mata y ahorca a Paisana y se va a Margarita. Después retorna, ya viene y funda allí el caserío El Collado. Caserío El Collado. Esto sucede aproximadamente en estos años. Luego que Fajardo está en El Collado, ha dejado San Francisco y se va al Collado porque necesitaban, en el asentamiento que tenían aquí en Caracas, ellos necesitaban, juro, conexión con el litoral para los aprovisionamientos, etc. Y el único camino que había era el Ávila, que es lo que llamaron después ellos el Camino Real de los Españoles, que es sobre una pica indígena, porque entre las picas indígenas que estaban las dos aguadas, la cortada de Catia o la hora de Catia y la culebrilla, que eran las tres picas más transitadas por nuestros ancestros, ellos hacen una pica, sobre esa pica hacen el camino, y llamaron después Real de los Españoles. Necesitaban eso, entonces Fajardo se va a Fajardo cuando habla con los indígenas y le hablan de que hay oro, le entregan el oro por los lados de los teques. Fajardo se va a fundar ese asentamiento en El Collado y mientras están en estos trajines aparece el tirano Aguirre, disculpe, y él sale a combatirlo. Pasan esos sucesos. Juan Rodríguez Suárez se encarga de Caracas, pero Juan Rodríguez Suárez, cuando va a salir a combatir al tirano Aguirre, Guaycaipuro y Terepaima una vez más ponen en juego la estrategia. Cuando pasa por la loma de Terepaima, que después se llamó también el Valle del Miedo, Guaycaipuro aconseja a Terepaima que le haga la emboscada. Guaycaipuro, Terepaima lo ataca de frente
y Hueca Puro le cierra la retaguardia. En eso combaten unos 2-3 días y al final matan a Juan Rodríguez Suárez. Luego matan a Luis Narváez. Entra por la misma ruta que les señalé. Y en la loma de Telepalma o en el Valle del Miedo, los meregotos, que son la gente de Telepalma, eliminan a Luis Narváez y a todos los que venían con Luis Narváez. Mandaban a Juan Maldonado. Y en esa misma ruta, pero esta vez los teques, eliminan a Maldonado. Finalmente llega Diego de Lozada. Está el combate de San Pedro, que se hace la lucha. Les reitero, no voy a entrar mucho en detalle porque el asunto es Maracapán. Se da la lucha con los teques, una lucha bastante fuerte, pero sigue avanzando. Luego los meregotos y los Telepalma con los Tromaima siguen con el ataque, pero él logra entrar y funda o refunda, porque para muchos quien fundó Caracas realmente, según ellos, fue Fajardo, y Lozada lo que hizo fue refundar. Llega Lozada, se había entrado por esta ruta, la misma ruta que usó Fajardo y que usaron todos los demás, entra por esta ruta hasta que llega a Caracas. De la otra lámina aquí vemos igualmente el recorrido que hizo, pero Fajardo cuando entró hizo un alto que no había hecho ninguno de los otros. Él hizo un alto por los terrenos, por los territorios del cacique Caricuao y el cacique Macarao, por esos territorios. Estuvo allí en los días de Pascua y rebautizó el lugar Valle de la Pascua, que después se llamó el Valle y es hoy lo que es el Valle. Siempre fue el Valle. Cuando pasa también por los territorios de Macarao, ni Macarao ni Caricuao lo atacan porque tenían sus cementeras a flor, o sea, tenían a punto de la cosecha. Y ellos, para evitar que les dañaran la cosecha, que era una práctica natural de los invasores, hicieron las paces con ellos, los trataron muy bien y los dejaron pasar. Pasa Fajardo, pasa Lozada, entra a Caracas y funda Caracas. Cuando llegan, aquí empieza la cosa a ponerse más sabrosa. Cuando Fajardo llega a Caracas, el primer intento lo que hace es esto: no funda ninguna ciudad ni ningún caserío. Lo primero que hace Diego de Lozada es asentarse en el terreno donde estaba Fajardo y monta una especie de fuerte, que aquí está el croquis. Eso es en el 1567. Tenemos que estar pendientes también de la fecha. Monta una especie de, ¿cómo decir que?, de fortín, con unas tiendas, que son los círculos, los cuadraditos, un cuerpo de arcabuceros, piezas de artillería, pozos de defensa, todo esto. Ahí no se está fundando ninguna ciudad. Se está fundando una fortaleza para defenderse. Una base militar. Exacto. Y en uno de los lugares más abruptos, que decía Humboldt, cuando llegó a Caracas y todo demás, decía: yo no entiendo por qué la ciudad lo fundaron en un lugar tan incómodo, tan escarpado. Debieron haberlo fundado más hacia el este. Pero ellos hicieron eso con la intención de defenderse de los ataques de los indígenas, que los tenían a pan y agua, literalmente hablando. Eso fue ataque y ataque. Esto no fue que se asentó, no. Eso fue ataque tras ataque tras ataque. ¿Qué hace Diego de Lozada? Monta este fuerte, pero hace lo mismo que Fajardo. Yo necesito comunión con el litoral. Yo necesito los avituallamientos, yo necesito todo eso. Y sale Fajardo y se va al litoral. Deja encargado al capitán Diego de Henares de ese fortín, no de ninguna ciudad, de este fortín, y él se va a consolidar en el litoral. ¿Qué hace Lozada? Refunda en el Collado lo que después se llamó, lo que hoy en día es Caraballeda, pero luego quedó como Nuestra Señora de Caraballeda, que originalmente no era Caraballeda sino Carballeda, rindiendo tributo a una santa de su tierra natal, a la Virgen. La bautiza así. Este lugar, reitero una vez más, no es una fundación como tal, es una fortaleza, porque él necesitaba sentarse, pero necesitaba el refuerzo de afuera. Él se va al litoral. Cuando llega al litoral, está ya planificando y ve: no, yo voy a refundar donde fundó Fajardo. Y refundan
en los trámites de refundar, porque la historia dice que tanto la ciudad de Caracas como la ciudad de Caraballeda se fundaron en paralelo, el mismo año, en el 67. Dice la historia, recogida por cartas y documentos de la época, textuales. El obispo Ágreda, que era uno de los obispos con mayor poder, más fuerza que estuvo aquí en Venezuela, que era uno de los cronistas también, relata en cartas. Las cartas al rey, el gobernador de Tocuyo le manda cartas al rey diciendo también que se había fundado en el 67, es más, dan hasta el día, 25 de julio, dan el día, ya está en los documentos escritos, en el archivo de India, en el archivo general de la Nación, que lo tenemos por aquí cerca, ahí están esos documentos. Hasta ahí la historia es el 67. Aquí empiezan los desbalances. Él se va al litoral y en ese trajín se acerca un barco de corsarios franceses con Bellier a la cabeza. Oigan esto, Bellier y sus corsarios llegan y negocian con Lozada armas, pólvora, todos implementos de guerra, y le dicen, vamos a negociar esto. Según los cronistas no dice negociar, pero tuvo que haber pagado Fajardo. Pero tú me vas a hacer una especie de segunda y vas a, para yo negociar contigo, era recuperar, se llamaba en esa época, era comercial, para que hables con Pablo del Collado, el gobernador, para que él me dé un permiso y yo venga a negociar, y de paso yo te ayudo, óigame esto, yo te ayudo para que poblemos el Valle de Caracas. Él le escribe a su gente en Francia y le dice, a nosotros también nos toca parte de esto, porque nosotros estamos ayudando a fundar Caracas. Diego de Lozada, muy astuto, le dice, no, está bien, vamos a negociar, pero yo no te puedo hacer permiso. Y cuando le dice, tienes que hablar con el gobernador, él te da un permiso y bueno, negociamos. Le dejó las armas, las pólvoras y él se va. Cuando llega allá, el gobernador le hace la señal de costumbre y le dice, no, aquí no vamos a negociar. ¿Qué sucede? El hombre entra en cólera, saquea el pueblo, quema todo, el gobernador y el obispo se logran salvar, se esconden, el de retorno viene y saquea Borburata, la destroza, pero previamente ya él, de paso no de ahí, también lo dicen los cronistas, nuestros indígenas de la costa tenían tiempo negociando con holandeses, con franceses, comerciando, traficando cosas, con franceses, con holandeses, que ellos llamaban los luteranos, los cristianos llamaban los luteranos, a nosotros, los franceses. Ya ellos tenían tiempo negociando. ¿Qué sucede? Se había hecho un pacto entre Bellier y nuestros originarios de la costa, para en conjunto atacar a Lozada, matarlos a todos y destruir lo que estaba haciendo. Viene la primera pregunta y reflexión. Si Lozada hubiese estado aquí en Caracas, con su ciudad fundada, y no en la costa, no hubiese contactado con Bellier nunca, porque Bellier pasó fue por la costa. Lozada estaba en la costa. No se iba a atacar Caracas porque Bellier no iba a pasar la montaña que es el Ávila para venir a sacar aquí. Estaban atacando, o iban a atacar lo que se estaba fundando, que era el Collado, iban a atacar el grueso, porque cuando Diego Lozada entró a Caracas, entró, según los cronistas, con 136 hombres. Oigan este número, 136 hombres. Él deja a Henares aquí con 60 hombres y se va a las costas con 100, ya no son 136, son 160, no sé dónde salen los otros, pero se va con 100 y deja aquí a Henares con 60, cuidando esto. Mientras él está allá, aparecen dos versiones de la historia. Una dice que estando Diego de Lozada enfermo, postrado en la cama, aquí en la ciudad de San Francisco, de Santiago de León, le recomienda a uno de sus capitanes que vayan con unos hombres a buscar bastimento a la tierra de los taramas. Se refiere a los taramas que estaban por los lados de Macarao, no a los taramas que estaban en la costa. Esta es la primera versión. Entonces él sale, ese capitán sale, Pedro Anglerilla, creo que se llamaba, sale y va a la costa, y va al Valle de los Taramas. Cuando está en esa búsqueda de los bastimentos, se tropieza por casualidad con las tropas de Guaycaipuro y Terepaima, que están en movimiento para ir a atacar
de la ciudad de Caracas, lo que yo llamo el asentamiento San Francisco, de Santiago de León. Por casualidad, se le informa a Diego de Lozada. Diego de Lozada se levanta, enfermo, como está maltrecho, pobrecito el hombre, pero valiente, según él, y salen a atacar, y se da el enfrentamiento. ¿Qué sucede? Se da una escaramuza, pero Telepalma y Guaycaipuro, al verse descubiertos, se repliegan. Se repliegan y no atacan. Por ahí vamos a aguantar esta historia. La otra historia dice, estaba Diego de Lozada, vean cuál tiene más coherencia, estaba Diego de Lozada en el litoral, por los lados de Manquetía, planificando para levantar el collado. Llega el pirata, comercia con él, le da las armas, le da la pólvora, y a los piratas y los indígenas habían cuadrado para atacar a Lozada. ¿Por qué van a atacar a Lozada? Porque la mayor cantidad de soldados y el mayor aprovisionamiento que tenían era allí, en el litoral, no aquí. ¿Y por qué van a matar a Lozada? Porque Lozada es el cabecilla de la cosa, Lozada es el que le ha causado estragos, es el que los ha derrotado en casi todas las batallas que han tenido, y ese es el que hay que ir a buscar. La mayoría de los caciques o guapotoris que están en el combate de Maiquetía, y ahora se los leo con sus nombres y sus naciones, son del litoral. La mayoría. Del interior estaban Mariches, Meregotos y Teque y Toromán. Otro detalle. Beller, al verse descubierto, no viene a atacar, porque él dice, somos pocos, yo le vendí armas, pólvora y pertrecho a Lozada, está pertrechado, tiene gente, está en su territorio, mejor no ataca. Y se va. Pero no cuadra eso con los indígenas, se rompe ese convenio con Guaycaipuro, que era el jefe de la cuestión. Al irse, Guaycaipuro y Telepalma, y desde el interior, los paramacones están preparando para atacar allá, en el litoral. Hasta el sol de hoy, ningún registro, ningún documento, ninguna encomienda ha registrado el lugar Maracapana en el interior de Caracas. Ese lugar no existe. Y fíjense este detalle, cosas tan insignificantes, porque este es un detalle insignificante, como en la loma de Telepalma hay un lugar llamado el Salto de Freire. Vean la insignificancia de esto y cómo se ha mantenido en el tiempo. Freire era uno de los soldados españoles que estaba en esa loma cuando fue el combate que llaman después el combate del Valle del Miedo. Fue uno de los que logró salvarse, llegó hasta un precipicio, un borde, como se vio rodeado por los indígenas, saltó para el barranco. Eso es todo. Y ese lugar sí que hoy, así hasta hoy, se llama el Salto de Freire. ¿A qué viene esto? Una cosa tan insignificante, la historia lo guarda hasta hoy. Una cosa tan importante como la batalla de Maracapana, que fue la batalla decisiva, debería existir el registro del lugar donde fue, porque fue una cosa muy importante, no fue cualquier batalla. Registra la de San Pedro, que fue anterior a la entrada de Lozada a Caracas. Pero Maracapana no, y el lugar tampoco existe. Y se han buscado registros, se han buscado los lugares planos que había en Caracas, que es Caracas, en ese momento era la explanada de Catia, la Carlota y los Cabos. Esos eran los lugares más planos que había. Ni por los lados de la Carlota, ni por los lados de los Cabos se llama en ningún lugar Maracapana. Y le atribuye a la historia, y estamos con nuestros errores, cuando estamos con lo que yo decía al comienzo del pensamiento de Einstein, que la batalla de Maracapana se dio por los lados donde está el Parque del Oeste. El presidente en estos días dijo en una rueda de prensa, sí, porque aquí cerca está el Parque del Oeste, donde se dio la gloriosa batalla de Maracapana. Cualquier mortal escucha eso y dice, lo está diciendo el presidente. Quiere decir que es verdad, el presidente no va a estar metiendo unos cuentos. No sé si está mal asesorado, no sé qué pasa ahí, pero hasta el sol de hoy dan certeza de que el Valle de Maracapana está por los lados del Parque del Oeste. ¿Qué sucede? Y ya se los voy a leer. El único lugar que más o menos se parece a Maracapana es una quebrada que queda en el litoral, ahora el nombre textual, que es lo más parecido a Maracapana. ¿Qué sucede aquí? Como les dije, la mayoría de los caciques son del litoral. Se planea la batalla allí, en Maracapana, en esa quebrada. La quebrada de Maracapana está cerca de Caraballeda. A esto hay que atacar.
Otro detalle, si aquí hubiese una ciudad, cuando van a atacar el litoral, los mariches que vienen de hoy, lo que es Miranda, tenían que pasar a juro por aquí, a juro, para irse para el litoral. Los mariches no atacaron ahí, ni tocaron eso, porque el objetivo era Lozada, el grueso y arriba, en el litoral, donde estaba él. Quiere decir que los mariches pasaron y no atacaron. Se fueron a reunir con los teques para atacar allá. Hay otra versión que dice que estando Diego de Henares aquí cuidando el fortín, le llegó el rumor de que habían entrado a Caracas 3 indios en la noche. Habían entrado 3 indios y ellos lo apresan. Resulta que después que le hacen un interrogatorio, los indios estaban haciendo un trabajo de espionaje para atacar el fortín. Una vez descubiertos, se los llevan y se van hacia los lados de Catia. Ellos dicen se van al oeste de la ciudad. Ahí está Catia. Y allí estaban tropas de indígenas acantonadas esperando la respuesta de estos 3 espías para atacar. Pero cuando las tropas se ven descubiertas, hay una escaramuza y las tropas se van. Eso es lo que el cronista anterior dice, que fue que el capitán Pedro fue y se encontró a los teques y a los tarmas reunidos para atacar. Entonces hay 2 confrontaciones allí. Dice, ¿cuál de las 2 es la verdadera? Estamos hablando de 1567, las 2 fundaciones. Y por lo que se ve, estos combates fueron en 1568. Por tanto, Caracas pudo haber sido fundada los primeros meses del 68 y Caraballeda un poquito después, pero en el año 68. Con estas 2 versiones, ese ataque que planifican aquí, ¿qué sucede? El compañero Tarma me contaba en el conversatorio pasado sobre un empalamiento que se le hizo a 30 23 taramenses o tarameños. ¿Cuántos fueron? 23. Fueron empalados por orden de Diego de Lozada. Esta gente de Tarma estaba en el litoral. ¿Por qué se ensañan con la gente de los taramas? Volvemos a ver, ¿por qué no se ensañaron de tal magnitud con los teques, o con los toromaños, o con los mariches, o con los meregotos? Porque el punto nodal estaba en el litoral. Maracapana fue en el litoral. Y luego la historia que dice que los taramas, luego esta historia que dice que agarraron a 3 espías, dice que para escarmentar a las tropas del interior, empalan a 30 caciques, pero del interior, no de Tarma. Ven como hay datos que son ciertos, pero luego cuando lo cuentan se tergiversan. Y empiezan a manipular la historia y es donde vienen las confusiones. Entonces, uno dice, la batalla de Maracapana se dio hasta donde están los registros, en el litoral y no en los lados del Parque del Oeste. Y esa zona de Maracapana jamás existió. Hay algo parecido que es Macarapana, este es Maracapana, pero en Sucre está Maracapana. Macarapana. Y aquí, supuestamente era Maracapana. Ya, voy a prender un momento la luz. Voy a prender un momento la luz para leer algo aquí. El lugar exacto era la quebrada de Maraca Curinare, que quedaba por los lados de Caraballeda. Maraca Curinare es lo más parecido que hay en lo que se ha buscado en la historia a Maracapana. De resto, ese nombre de Maracapana no aparece por ningún lado. Reitero, en ningún registro, en ningún documento de encomienda. Y hay otro detalle. Cuando se pacifica el litoral, según dicen algunos cronistas, que el primero que rinde, vaya, habla con Diego de Lozada y se rinde, es Guaymacuare. Y hay otro historiador, Manuel Pérez Vila, y aquí tengo, el que lee este libro y tenga este libro, uno tiene que leer este y buscar este. Aquí está la historia de la conquista y fundación de Caracas por el hermano Nectario María. Pero hay un estudio crítico
que no es propiamente sobre Caracas, sino sobre Caraballeda, pero tiene que hacer un marco histórico, y lo hace el profesor Manuel Pérez Vila, Aportes a la historia documental y crítica, donde encuentra más de un gazapo de un historiador insigne, serio, profundo, como fue Nectario María, pero Manuel Pérez Vila encuentra más de un gazapo en esta historia que cuenta él, con croquis, y él los desmiente. ¿Qué sucede? Aquí dice que Guaymacuare, que había traicionado a Paisana, que era amigo de Fajardo, después traicionó a Fajardo, Guaycaipuro lo convence y lo jala a sus filas. Él dice que Guaymacuare fue y se rindió ante Lozada, y fueron los primeros que se ofreció. De hecho, la primera encomienda que se firma, que la firma de Lozada a un señor llamado Tesque, es la encomienda de Guaymacuare, de Guaymacuare. Y vemos aquí Pérez Vila, si supuestamente en ese año ya Guaymacuare se había entregado y había derrotado a Lozada todo esto. Leo textualmente esta cita. Otro típico ejemplo de colaboración, esta vez sí abiertamente a nivel de cabildos, se produce cuando hacia 1571, los de Caraballeda y de Santiago de León unen sus fuerzas para intentar someter a los indios refugiados en la serranía, es decir, en el Ávila, pero por la cara norte, entre el Valle de Caracas y el mar. El objeto es obtener la total seguridad de su comercio y trajín. Los hombres armados salen a un tiempo de las dos ciudades en busca del cacique Guaymacuare. No es Guaymacuare, es Guaymacuare. Y su gente, que se han retirado a la costa más áspera de la montaña. No logran vencerlos, pero luego, poco a poco, según dice Oviedo y Baños, se van domesticando. 1571. Entonces, en 1568, ellos no fueron a hablar con Lozada, seguían en guerra. Lo dice la historia, lo dicen los documentos. Y hay un detalle curioso. Si fue una batalla tan fuerte, tan crucial, ningún cronista la registró. Solamente Oviedo y Baños. Más nadie habló de esa batalla. Más nadie. El único que habla, que es Oviedo y Baños, lo hace 160 años después de los hechos. Este Oviedo y Baños, esta es su historia. Imagínense usted qué hemos pasado en 160 años. Las fuentes que tuvo Oviedo y Baños no las conocemos, pero para ver el tiempo que ha pasado, hay mucho detallito que se pierde. Otra cosa, en los cuentos que echa Oviedo y Baños, él no le da preeminencia a la estadía del pirata Valier en las costas. Lo nombra, pero no le da la preeminencia que tiene el caso. Entonces uno se pregunta, ¿qué ocultan? ¿Qué tapan? ¿Por qué las fechas de los anteriores todos concuerdan que es el 67 y a medida que se va avanzando se das cuenta que parece que no fue en el 67? Los estudios de Mario Zanoja Obediente e Iraida Vargas en el final del siglo XX, al principio del siglo XXI, que se hicieron aquí en Caracas, demostraron con carbono 14, con pruebas que se hicieron a madera, que encontraron en el lugar donde se hizo Caracas, se fundó Santiago de León, que datan entre el 1565 al 1570 y tanto, 72. O sea, no hay fecha exacta. De la fundación de Santiago de León no existe documento, no existe acta. No hay nada. ¿Por qué la premura? Porque algo tan importante que ellos se habían planteado de que ir a entrar a Caracas no queda un registro. Ven que hay muchos detalles que uno se pregunta por qué cosas tan importantes la ocultan, no hay pruebas. Entonces, con estos detalles que uno empieza a ver y a equilibrar y a buscar, uno se pregunta, ¿la historia que nos contaron realmente es la historia? ¿O qué intereses hay para ocultarnos la verdadera historia? ¿Qué se manipula? ¿Qué se mueve? Un compañero, que no voy a nombrarlo por cuestiones que no está aquí, él es doctor en historia. Me dijo en una conversación, bueno chicos, ya, quiero que te diga la verdad. Guaycaipuro no lo quemaron, eso fue mentira. Guaycaipuro murió encomendado, Guaycaipuro murió en una encomienda. Un compañero doctor en historia me dijo eso, que ha hecho doctorados y no sé qué cosa, y magíster, me dijo eso. Entonces uno dice, bueno, ¿qué está pasando aquí?
concatenando lo que hacía ayer Prowi en esta misma sala, que hablaba, no sé lo que habló de Turquía, que no existió jamás, uno se pregunta qué se busca con vendernos una historia que no es la real. Desvalorizarnos, quitarnos la identidad, seguir patrones que no son, y al seguir patrones que no son, no lo luchamos ni lo peleamos con arraigo porque no son los patrones. Entonces, la lámina siguiente, Erika, uno se pregunta esas cosas y dice, ¿dónde está la verdad? ¿Quién maneja la verdad? Esos combates que se dieron aquí, vean ustedes, estas láminas son con el propósito de revalorizar, valorizar y exaltar el valor y el espíritu aguerrido de nuestros hermanos originarios. Vean las desproporciones. Esta es la indumentaria de un soldado español. Uno se pregunta, ¿por qué no le entraban las flechas? Porque prácticamente no hay lugar para que le entre una flecha. Tenían un casco yelco que eran de metal. Ustedes ven esto aquí terciado. Cada bolsa contenía exactamente la cantidad de pólvora necesaria para un tiro. Traían una caja con pólvora, traían una espada de 2 manos para acuchillar y dar estocadas. Cuentan que la de Rodríguez Suárez, que era la espada que tenía ya el Guaycay Puro, después que matan a Rodríguez Suárez por los lados de la Loma de Paima, Guaycay Puro rescata esa espada. Y al final, hasta el final, esa era su arma de guerra. Según cuentan, era una cosa como este tamaño. Calzones de paño grueso, horquilla. Los mosquetes eran tan pesados que cuando disparaban el cañón se tenían que apoyar en esto. Pero esto no les era de mucho provecho cuando los indígenas los atacaban de frente, porque mientras tú hacías un disparo y volviera a cargar y a meter el plomo, meter la pólvora, ya los indios se habían replegado. La táctica de los indígenas nuestros fue la guerra de guerrillas, la emboscada, el ataque sorpresivo, pero siempre de día, nunca de noche, porque temían que si los mataban de noche su espíritu no iba a encontrar lugar donde ir en medio de la noche. Ok, las fuertes botas de cuero, botas que llevan hasta aquí, caballos, perros amaestrados y cubiertos de esta forma, generalmente eran de la raza mastín. Esa práctica la heredaron ellos de los romanos, que implementaron esa práctica con perros, y los españoles, que como todos sabemos que la península ibérica fue invadida por los romanos. Este tipo de perro, nuestros perros, fue el que degolló a Tamanaco. Tenían los escudos, que eran rodeles, más toda esa protección tenían un escudo. Vean toda la desproporción, militarmente hablando, que hay entre unos y otros. Los nuestros, literalmente desnudos, solamente cubrían sus partes sexuales con una tapa de tapara, que los españoles llamaron después penestuche, porque generalmente andaban con una especie de guayuquito, pero cuando iban a la guerra, se cubrían el pene con una tapa de tapara y un cordón que amarraban aquí. Esa era toda la protección que tenían los nuestros. Esto nada más. Esto porque, bueno, ustedes saben exactamente que ese lugar hay que cubrirlo por todo lo que eso implicaba. Imagínense eso, cuando llegara la tío que te iba a reclamar a la mujer, ¿no? Entonces tenían esto. Las macanas, que eran hechas de madera, que era con lo que atacaban fundamentalmente. Y luego tenían este tipo de implementos. Las lanzas, arcos y flechas, pero arcos pequeños y arcos grandes. Algunos grupos usaban arcos grandes, algunas naciones usaban arcos grandes y otros pequeños, pero cuando se combinaban había una especie de vanguardia y de retaguardia. Los que quedaban más atrás usaban los arcos más grandes y flechas más largas por el alcance. Y los que estaban adelante, los que iban a la primera avanzada, utilizaban los arcos más pequeños y flechas más pequeñas. ¿Con qué eran envenenadas estas flechas? No era como comúnmente nos dicen con curare, ya la gente lo agarra como un rito, una repetición. El curare es producto de unas plantas del Amazonas y lo usaron más que todo los indígenas del Amazonas. Esa lucha de los indígenas del sur duró mucho más tiempo. Los nuestros, aquí en la región centro-norte costera, usaban un veneno a partir del manzanillo. El manzanillo es una planta que se da mucho en las costas nuestras, no aquí en el Valle de ahí, en Caracas, sino en las costas.
y una frutica pequeña, que los españoles la llamaron manzanillo porque parecía una manzana pero pequeñita y tiene un olor muy agradable, y los que la llegaron a probar dicen que sabía muy sabroso. Pero ¿qué sucede? Está conceptuado el manzanillo como uno de los árboles más venenosos del planeta. Las hojas, el tallo, el fruto, el exudado, saca un exudado blanco, la gente la llama comúnmente leche. Son árboles de la familia de las euforbiáceas. Las euforbiáceas todas tienen ese látex blanco, es demasiado venenoso. Estos detalles llegan a medir hasta 15 metros. Usted se mete debajo de un árbol de eso, hay un palo de agua, usted se mete bajo un árbol de eso, el simple contacto del agua con las hojas, si esa te cae en la piel, te causan ampollas. Es tan venenoso que el ataque que le hizo Paisana a Francisco Fajardo cuando intentó atacar la primera vez, que falló, envenenó las aguas y mató a un poco de españoles. También hay otra versión que dice que en ese segundo viaje estaba la mamá de Fajardo con él allí y ella murió envenenada allí, cosa que es mentira, que miente el Nectario María, embuste, porque después cuando matan a Fajardo, la mamá es la que hace el juicio, incoa el juicio para que Fajardo se defendiera, o sea, no la mató ahí. Pero ¿con qué envenenó las aguas? Con las hojas del manzanillo envenenaron el agua. Ellos, ese veneno, ¿cómo lo preparaban? Ponzoña de araña, ponzoña de culebra, sangre de menstruación, mujer, obvio, y el fruto del manzanillo. Hacían una mezcla con todo eso, envenenaban las puntas de las lanzas y las puntas de la flecha. Era un veneno tan fuerte y tan mortal, pero tan mortal, causaba, aún hoy, porque aún hoy causa esos efectos, el que lo ingería o el que lo atacaba, los ganglios linfáticos te los empieza a inflamar, te empieza a cerrar la garganta, no puedes respirar bien, te sientes ahogado y empieza a constreñirte y al final mueres. Uno de los medicamentos, una de las contras que había era que tenías que durar 1 o 2 días sin beber agua, según rezan los informes. Usaban botutos o fotutos de esta manera, porque cuando iban a atacar a los españoles, primero les hacían una guerra psicológica. Les empezaban a lanzar con ondas, que eran unas cuerdas que hacían de la fibra sacada de lo que llaman hoy las cocuizas, que ellos llaman en su momento original caroata o caroatá, que por eso se llama así la quebrada, o se llamaba así la quebrada, porque había mucha planta de esta. Y aquí había una piedra, una especie de onda. Con eso empezaban a hostigarlo, con los sonidos de los fotutos, con el sonido de las maracas, empezaban a hostigarlo, a atormentarlo. Así le hicieron a Rodríguez Suárez, como lo atacaban de noche, lo atormentaron 2 o 3 noches seguidas. Un ruido penetrante. Entonces te dice una vez más que no eran tan torpes como cuentan, que no eran tan salvajes como cuentan, tan perdidos, tenían una coherencia. Usaban hachas de piedra, que por cierto, la estatua que tienen de Guaycaipuro sale Guaycaipuro encima de una persona y con un hacha de piedra en la mano, que según dicen que esa persona que está ahí, la estatua, fue lo que él enfrentó para agarrar el título de cacique y lo venció. Y toda una leyenda que han inventado que no sabemos si van. Las maracas que usaban con tapara, el sonido de las maracas, de los fotutos, y de las piedras que arrojaban, iba creando esto. ¿Qué sucede? Antes de la batalla, ellos, todos, antes de la batalla y en tiempo de paz, consumían mucho una hoja de un árbol que es pariente de la coca, llamado ayo, es la misma familia de la coca, perdón. Eso lo hacían en un polvo y lo mezclaban con caracoles, con el polvo de caracol se lo mezclaban cuando iban a los combates. Cuando iban a las batallas siempre consumían eso. Pero en tiempo de paz siempre tenían en la boca una hoja de ayo. Los cumanagotos tenían otro pariente de la misma familia de la coca, que lo llamaban H-A-I, y lo mantenían siempre en la boca, les mantenían los dientes negros. Los españoles decían que por eso eran unos asquerosos. Resulta que se demostró científicamente que teniendo eso en la boca, jamás tenían caries y jamás perdían los dientes hasta que se morían. Se los mantenía negros, pero ahí en la boca. Las flechas. Había distintos tipos de flechas y distintos tipos de punta de flecha. Tenía que corresponderse con el arco, tenía que corresponderse con las distancias que atacaban. Dependiendo
Las flechas, las puntas de las flechas, es una flecha aquí dentada, se llamaba flecha dentada, la llamaron los españoles flechas, llamaban flecha dentada, y flechas cónicas o puntiagudas. Este tipo de flechas tenían efectos distintos, ambas envenenadas, pero tenían efectos distintos. Una de estas flechas eran para atacar a los españoles y otra era para atacar a los caballos. Las más largas, las de punta más fuerte, era para atacar a los caballos por la misma consistencia del caballo, la piel, todo eso. La próxima lámina es esta. Ok, vamos a aguantar. Me prendo mucho color. Como hemos visto, grosso modo, fechas que no coinciden, lugares que no coinciden, lugares que no aparecen, personajes que no aparecen, personajes que tienen un protagonismo que no debieron tener. Uno se pregunta, ¿qué se quiere con esa historia tergiversada que nos han contado? Seguir creyendo en cosas que no son. Yo les hago una reflexión. ¿Hasta cuándo vamos a seguir viéndonos en los espejos que nos trajeron los conquistadores? Esos espejos devuelven una imagen que no es la nuestra. Tenemos que volvernos a ver en los espejos de agua de nuestros ancestros, donde sí vas a recibir tu propia imagen. Nos venden una imagen que no es la nuestra, nos venden una historia que no es la nuestra, y por tanto no hay arraigo y no hay defensa. Eso por un lado. Hay otra cosa importante. Para entender la historia nuestra, solamente hay dos posiciones. O la vemos desde las carabelas, o la vemos desde tierra firme. Ustedes escogen el lugar. De donde escogen el lugar, de ahí van a echar su cuenta. Entonces, esos dos lugares. Y para concluir, voy a leer una cita. Voy a leer un texto y una cita del maestro Manuel Pérez Vila, que es uno de los que yo cito. Y concluyo con esto. No es mi propósito enunciar ni justificar principios teóricos, sino tratar de entender el mundo indígena de nuestros ancestros a través de determinadas herramientas para conformar mi personal método. Aprehensión de la realidad para que me guíe. Les ofrezco mi experiencia, nunca como modelo ni como una vía única. Si de algo estoy convencido, es que nuestro deber, nuestro compromiso histórico por la memoria de los que ya no están físicamente, porque con su existencia hicieron posible nuestra historia de lucha, de resistir, es una tarea obligatoria. Y de entre todas esas naciones indígenas, me refiero muy puntualmente a los de la región centro-norte costera, y más específicamente a la nación de la que me sé heredero, los toromaños. Lo sé por mi memoria cósmica. Dejémoslo hasta ahí. Estas son una de las categorías epistémicas que les traigo a consideración para el trabajo que vengo elaborando, el cual se basa fundamentalmente en una lectura que tiene que ver con una visión distinta. Empezando por estas categorías, las cuales manejo, las cuales las pongo a su gracia, las pongo a su disposición y para que nos ayuden y nos orienten en este trabajo. Tenemos que construir un episteme nuevo. Un episteme se refiere al conocimiento científico que se caracteriza por ser objetivo, universal, fundamentado y basado en un método. Tenemos que construir una forma nueva de entender y aprender con H nuestra historia. Si no, vamos a seguir repitiendo. Tenemos que trabajar en una nueva categoría que se llama Ecología de Saberes, que es una categoría creada por el sociólogo portugués Boaventura de Sousa. Es referida a la idea de que existen diferentes formas de conocimiento, no solo el científico, y que éstas deben ser reconocidas y dialogadas entre sí en un plano de igualdad. Se trata de una perspectiva que busca superar la monocultura del saber científico y promover un diálogo entre saberes formando diversas formas de conocimiento, incluyendo el popular, el tradicional y el ancestral entre nosotros. Está la violencia epistémica. La academia, que es la que marca la historia, promueve la esterilización política de las reflexiones. Este tipo de cosas no, porque ya está dicho
desde la academia. Gracias a investigaciones hipersensibilizadas o realizadas bajo la lógica imperante de saberes y que es la lógica imperante de las instituciones universitarias. Justicia cognitiva contra esta violencia epistémica. Valoración y diálogo equitativo entre diferentes formas de conocimiento. La oralitura, que es muy distinta a la literatura. La literatura es esto que manejamos, pero nuestros pueblos ancestrales que no tenían esa escritura tienen oralitura, es la oralidad. El rescatar ese conocimiento a través del diálogo, del intercambio, de la palabra, sigue estando presente en nuestros pueblos. Usar categorías como los silogismos, en este caso el silogismo particular es categórico, es una premisa mayor. Un ejemplo de un silogismo: los toromaimas vivían en el Valle del Gaire. Premisa menor: Katia quedaba en el Valle del Gaire. Conclusión: los toromaimas vivían en Katia. Y como pueden darse cuenta, Katia le escribí a propósito con doble A. Eso tiene una intención, por eso tiene una explicación fonética, fonológica. Eso tiene esa explicación, esa Katia con doble A. Pero eso será motivo de otro conversación. Entonces, con esta categoría, esa es la última. Con esas categorías, hablando con mi maestro, Manuel Pérez Vila, cito textualmente, ahora sí concluyo. Citaré a uno de mis maestros: ante cada problema yo le daría prioridad a la reflexión, apoyada en experiencia personal, en el bagaje teórico, metodológico, bibliográfico, tan amplio como pueda obtener, concentrando la atención en el problema que se desea resolver y viendo cada caso, en lo posible, con ojos nuevos. Compañeros, en el lenguaje caribe hay una palabra que significa vamos. Esa palabra es maicomo. Yo los invito a todos con esa palabra para cerrar y les digo: maicomo al conocimiento de nuestra verdadera historia. Gracias, muchas gracias por la atención.